Estimados profesionales, comparto con ustedes esta imagen que nos muestra títulos que van a desarrollarse en el módulo de nutrición normal. Comenzaremos entonces con el desarrollo del primer punto, que es generalidades de nutrición normal. Honramos en esta imagen al profesor doctor Pedro Escudero, que es el padre de la nutrición latinoamericana, y que él nos decía que la nutrición es el resultado o resultante de un conjunto de funciones armónicas y solidarias entre sí, que tienen por finalidad mantener la composición e integridad normal de la materia y conservar la vida. Estimados profesionales, la nutrición tiene 3 tiempos por los que vamos a recorrer en el trabajo que vamos a hacer durante todo este año en la diplomatura. Y que es un primer tiempo que está representado por el aparato digestivo y que se llama alimentación. Este primer tiempo, que lo representa el aparato digestivo, la función que tiene es tomar al alimento, procesarlo hasta su mínima expresión, para que el mismo sea capaz de atravesar al enterocito, alcanzar el medio interno y ser ofrecido al segundo tiempo de la nutrición, que es el metabolismo, y que está representado por el hígado, los tejidos, las glándulas endocrinas. Los elementos que van a llegar del primer tiempo a través del medio interno para ser procesados en forma y obtener el valor plástico o energético de estos elementos en el segundo tiempo, que es el metabolismo, le quedan desechos después del proceso, que son llevados al medio interno y que los acompaña este medio interno nuevamente a los órganos, o al tercer tiempo a la excreción, y que está representado por órganos como el pulmón, la piel, el riñón y el colon. Estos 3 tiempos tienen la influencia permanente del cerebro para sus funcionamientos. Bueno, ya hemos visto en la imagen anterior la representación gráfica de los 3 tiempos de la nutrición: alimentación, metabolismo y excreción, unidos por el medio interno y que están bajo la influencia del cerebro. Y hemos visto también cuáles eran los órganos que se ocupaban del manejo de cada uno de estos 3 tiempos. Esta, que es la etapa intrínseca, es patrimonio y de conocimiento profundo del médico especialista en nutrición. Hay otra etapa, que es la etapa extrínseca, que es conocida en profundidad por el licenciado en nutrición, quien conoce la composición química de cada uno de los alimentos que la componen, en este caso la pirámide, que es una de las gráficas que conocemos para ubicar en ella todos los alimentos, ¿sí? Como decíamos, esta etapa es de conocimiento profundo del licenciado en nutrición y es quien recibe esta prescripción dietoterápica, que es una prescripción numérica, y que el licenciado está en condiciones de interpretar estos números para traducirlos en alimentos y en un plan de alimentación que le entrega al paciente y al cual educa para el cumplimiento del mismo. Hemos visto hasta el momento entonces la definición de nutrición, los tiempos de la nutrición y definiciones que son útiles que leamos y que conozcamos, porque la idea es que logremos una situación de nivelación entre todos los inscriptos en esta diplomatura, ya que, insisto, hay muchos inscriptos, muchos profesionales que son profesionales de la nutrición y estas definiciones las conocen
y otros que recién se acercan. Como tenemos que hablar un idioma común, entonces vamos a caminar un poquito por estos términos, donde tenemos al alimento, que decimos que es toda sustancia constituida por principios alimenticios, que al ser ingeridos cumplen una función de nutrición: leche, carne, huevo, etc. Es decir, si tomo como ejemplo el alimento leche está compuesto por muchísimas sustancias. Es un alimento completo. ¿Cuál es la función del aparato digestivo? Es tomar al alimento y desmenuzarlo, hasta llevarlo a achicarlo hasta su mínima expresión, para que sus elementos constitutivos puedan atravesar el enterocito, alcanzar el medio interno y con él el metabolismo para cumplir su función plástica o energética. Es decir, un achicamiento del alimento. La función del aparato digestivo, cuando empieza a achicar el alimento, lo que hace es separar los principios que los componen. Y hay 3 principios alimenticios, que son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas, que son separados para ser procesados enzimáticamente para lograr el achicamiento final de cada uno de ellos en los principios alimenticios, que son 3 principios. Y decimos que es toda sustancia integrante normal de los alimentos. Todo principio alimenticio es directa o indirectamente un principio nutritivo. Ejemplo de ello es el almidón, que es un principio alimenticio, ¿sí?, hidrato de carbono, y que en su degradación por el aparato digestivo produce glucosa, que es el principio nutritivo que lo compone en cadena. Luego tenemos principio nutritivo, que es toda sustancia que forma parte del organismo y cuya ausencia o disminución por debajo de un límite mínimo produce al cabo de un tiempo una enfermedad por carencia. Ejemplo, aminoácidos esenciales, hierro, etc. Es decir, aquel elemento más pequeño que estaba contenido dentro del alimento o que el aparato digestivo procesó para lograr la unidad más pequeña que va a atravesar la vellosidad intestinal, es el principio nutritivo. Nutriente esencial es aquel nutriente de absoluta necesidad para el organismo humano, por ser capaz de sintetizarlo o hacerlo en cantidad insuficiente, como son estos compuestos vitamínicos que vemos acá, y también aminoácidos esenciales. Continuamos con las definiciones y tenemos al producto alimenticio, que es todo alimento que ha cambiado profundamente sus características físicas, su composición química y sus características físico-químicas como consecuencia de la manipulación industrial. Así tenemos al yogur, los quesos, la manteca. Veamos que el yogur tiene las mismas propiedades nutricionales que la leche, pero ha cambiado por la manipulación industrial grandemente sus características físico-químicas. Los quesos, que ha logrado la industria una concentración de sus sólidos, ¿sí?, con una gran riqueza en grasa y proteínas. La manteca, que es una concentración de la grasa de la leche. Dieta, que es el gobierno que seguimos en el comer y en el beber. Y régimen o plan de alimentación, que es el armado del uso razonado y metódico de los alimentos, es decir, que en la selección y el consumo de los mismos hubo una directiva y un orden. Digestibilidad es la facilidad o dificultad con la que el alimento llega a los términos finales de su procesamiento por el aparato digestivo para facilitar su absorción. Valor biológico está relacionado con las proteínas y en función de su composición aminoácidica con respecto al contenido de aminoácidos esenciales.
Dentro de los alimentos y ajustándonos a los términos de esta definición, se mencionan a continuación y en forma secuencial alimentos con proteínas de alto valor biológico. El huevo, la clara del huevo, la leche, la carne. ¿Qué queremos decir con esto? En el huevo, que el valor biológico es el más alto. Si hiciéramos un análisis de la secuencia aminoacídica que tienen las proteínas que forman parte del huevo e hiciéramos una biopsia de un trozo de músculo nuestro, veríamos que la secuencia aminoacídica y la cantidad de aminoácidos esenciales que posee es la misma que la de la clara del huevo. Por eso se asimila a la proteína humana. La leche le sigue en el orden, no tiene la misma secuencia y la misma cantidad, pero sí muy buena. Y finalmente la carne, que va bajando en valor biológico, pero que tiene un muy buen contenido de aminoácidos esenciales y una muy buena secuencia de los mismos. A la carne, el valor biológico de la carne es similar al de la proteína de la soja cuando es extraída del vegetal y purificada. Continuando con las definiciones, tenemos dietología, que es el estudio de la dieta, dietética, que es la parte de la medicina, especialmente la terapéutica, que estudia los regímenes alimenticios y sus relaciones con el metabolismo, tanto en salud como en enfermedad. Y dietoterapia, que es el tratamiento dietético. Hemos visto la definición de nutrición, los tiempos de la nutrición, algunas definiciones con términos que nos van a permitir comunicarnos, y ahora tenemos que conocer las leyes de la alimentación, que son 4. Ley de la cantidad, ley de la calidad, ley de la armonía y ley de la adecuación. La ley de la cantidad dice que la cantidad de la alimentación debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance. ¿Sí? La segunda ley dice que el régimen alimenticio debe ser completo en su composición para ofrecer al organismo, que es una unidad indivisible, todas las sustancias que lo integran. Esta segunda ley, ley de la calidad, es patrimonio del licenciado en nutrición, que es quien conoce en profundidad la composición química de los alimentos y con cuáles de ellos debe llegar para que un organismo no entre en carencia. La tercera ley es la ley de la armonía, que dice que la cantidad de los distintos principios alimenticios que integran la alimentación deben guardar una relación de proporciones entre sí. ¿Y qué quiere decir esta ley? Esta ley quiere decir que yo podría cumplir la ley de la cantidad, es decir, que mi alimentación fuera suficiente comiendo solamente azúcar, comiendo solamente aceite. ¿No es cierto? Si como solamente azúcar, estaría comiendo calorías, como se llaman, calorías vacías. Si como aceite, no son calorías vacías, pero estoy comiendo un solo nutriente. Entonces la ley de la armonía lo que propone es que los distintos principios que forman parte, que integran la alimentación, guarden una relación de proporciones entre sí. Cuando hablamos de principios hablamos de hidratos de carbono, de proteínas y de grasas, y que estén los tres formando parte de un plan de alimentación, en una proporción armónica como es necesaria, y que esta proporción, cuando vemos la pirámide nutricional es la representación gráfica de las leyes de la alimentación. Y ahí nos marca en qué porcentual de armonía deben estar los hidratos de carbono, que ocupan aproximadamente el 50-60% de la pirámide nutricional. El total de la pirámide nutricional sería la cantidad, y los alimentos que
están puestos en los distintos pisos de la pirámide nutricional con completud en lo que hace a calidad y a contenido de nutrientes nobles y necesarios para el organismo, marcan la ley de la calidad. Si alguna patología no me permite cumplir una de las leyes, eso me lo permite la ley de la adecuación. ¿En qué caso no la cumplo? Yo puedo, si voy a la primera ley, ley de la cantidad, y quien me consulta es un paciente obeso, yo debo en un paciente obeso tener en cuenta esta ley que dice que la cantidad de la alimentación debe ser suficiente para cubrir las exigencias calóricas del organismo y mantener el equilibrio de su balance. Yo debo cubrir esas exigencias calóricas. ¿Debo mantener el equilibrio de ese balance? No, debo debo disminuir las exigencias calóricas para mantener, para cambiar el equilibrio de este balance. Con lo cual, la alimentación va a ser insuficiente. Distinto es si estoy tratando a una persona de bajo peso, en donde el régimen será hipercalórico, donde será será más que suficiente, ¿sí? Un régimen hipercalórico. Entonces acá, en esta imagen, estamos graficando las leyes de la nutrición. Observemos las fuentes hidrocarbonadas, que son base de pirámide y primer piso, ¿no es cierto? Donde tenemos cereales y legumbres, donde tenemos hortalizas y donde tenemos frutas, todos componentes hidrocarbonados, 50 a 60% de la alimentación. Las fuentes de proteínas con alto valor biológico están en los lácteos y están en las carnes. Y fíjense qué poquita superficie ocupan. Las grasas y dulces están en la punta porque son condimentos, más allá de que las grasas están distribuidas en todos los alimentos de la pirámide nutricional, con distintos tipos de calidades de las mismas y con distintas cantidades. Esto sería la ley de la cantidad. Mirando los productos nutricionales veríamos la calidad de los mismos, y la ley de la armonía nos la está dando el contenido de los alimentos o de los principios que están en alimentos de los pisos de la pirámide: hidratos de carbono, proteínas y el contenido de grasas distribuidos por toda la pirámide. Es así como el alimento me va a dar energía, dentro de la cual va a estar contenido los tres principios: hidratos de carbono en 50-60%, proteínas gramo, kilogramo, peso día, grasas aproximadamente 30% de las calorías totales, con esta calidad en ácidos grasos. Observemos que acá tengo la primera ley de la cantidad, que el licenciado, cuando arme el plan de alimentación y respete la ley de la calidad, va a ir a buscar productos de alta calidad nutricional para el armado del plan. La distribución de los principios inmediatos me está hablando de la ley de la armonía, y si le fallo algunas de las tres leyes, me lo está permitiendo la ley de la adecuación, que es la cuarta ley. Y aquí tenemos el gasto energético. ¿Cuáles son los componentes de este gasto energético y qué es el gasto energético? Es el consumo que hace nuestro organismo para vivir. Y el consumo va a diferir de la situación en que estemos. ¿Qué tipo de movimiento, qué tipo de reposo, qué tipo de clima? ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a empezar por analizar la tasa metabólica basal o el gasto energético de reposo, que es el que nosotros tendríamos de consumo, de necesidad, de gasto, de utilización, si es que estamos 24 horas en una situación de reposo. Y
Para llevarlo esto a ejemplos numéricos, vamos a utilizar el ejemplo que pongo siempre, que es el hombre de 40 años, de unos 70 metros de talla, de 70 kilogramos de peso, y que tiene una actividad liviana. Acá la actividad no interesa porque el señor va a permanecer acostado 24 horas del día. Este señor con esta talla de unos 70 y 70 kilogramos de peso está, digamos, muy cercano a lo que es su peso teórico. ¿Cómo haríamos para saber cuál es acercarnos mucho más a su peso teórico? ¿Cómo lo podríamos lograr? Y eso lo podríamos lograr conociendo la estructura, porque tenemos talla, tenemos peso y nos falta estructura. ¿Cómo hallamos la estructura? Y bueno, con el dedo medio de una mano y el pulgar de la misma mano, cerramos una circunferencia a nivel del brazo contralateral, a nivel de la muñeca, en la unión exacta del antebrazo con la mano, a nivel de la muñeca. Ahí cerramos y cuando los dedos que circulan la muñeca, el medio y el pulgar de la otra mano, se juntan, digo que esta persona tiene estructura media. Cuando no se tocan y quedan las puntas de los dedos alejadas, estructura grande. Y cuando se cruzan, tengo estructura pequeña. Nuestro ejemplo tiene estructura media. Y para estructura media y hombre, el peso debe ser el 5% menos de lo que excede del metro. Es decir, nuestro señor ejemplo tiene 40 años, 1,70 de talla, 70 kilogramos de peso y estructura media, es decir, que el 5% de lo que excede del metro serían 3,5 kilos, él tendría que pesar 70 kilos menos 3,5 kilos, serían 66,5 kilos. Esto apuntando a mucha fineza, ¿no es cierto? Pero para este señor que mide unos 70 y 70 kilos, como nos viene a consultar porque él lo que quiere hacer cambios en su estilo de vida y el licenciado en nutrición le va a preparar un plan de alimentación saludable, nosotros vamos a observar que tiene una excelente salud física y mental y le vamos a indicar actividad física, evidentemente este señor va a llegar a pesar 66,5 kilos en algún momento. Tengamos en cuenta que para la mujer tendría que ser el 10% menos de lo que excede del metro. Cuando la estructura es grande, seremos más permisivos y cuando, con el valor calórico total, con la cantidad de energía, y cuando la estructura es pequeña, ajustaremos un poco más las cantidades, ¿sí? Permitiremos un peso más pequeño, a eso me quise referir, perdón. Entonces, bueno, ¿cuál es la necesidad, volviendo al ejemplo, cuál es la necesidad basal de este señor cuando está en quietud 24 horas del día? Y se calcula que la tasa metabólica basal o el gasto energético de reposo está en el orden de entre 20 a 25 kilocalorías por kilogramo de peso por día. Dijimos que íbamos a tomar el peso de 70 kilos para redondear. Entonces, si yo multiplico 70 por 20 son 1400. Si lo multiplico por el rango máximo, 70 por 25, son 1750 calorías.
Quiere decir que este señor en situación de reposo, en quietud, tiene un gasto energético de entre 1400 a 1750 kilocalorías. Y esto, ya que él no está en movimiento, es la necesidad energética que tienen los órganos que están en funcionamiento durante esas 24 horas, más de la mayor actividad o menor actividad según el ritmo circadiano. Que es variable. Pero fíjense ustedes que es una gran necesidad de energía que tiene el cerebro, la visión, la audición, el aparato digestivo, el hígado, el pulmón, el corazón, el riñón. Sí, esa es la necesidad en quietud. Pero si este señor se levanta y empieza a hacer su vida diaria y su trabajo, a eso le tenemos que sumar la termogénesis dietaria, cuánta más energía necesita para digerir, ¿sí? Y para absorber los alimentos, cuánto necesita la termogénesis por frío porque está viviendo en un clima frío, cuál es la termogénesis, cuánto le tenemos que sumar por si hace actividad física y cuánto le tenemos que sumar por los agentes exógenos. Cuánto hace de actividad física, qué agentes exógenos lo molesta, qué frío o qué tipo y cuántas veces, piensen ustedes, que cada vez que comemos ponemos la máquina en funcionamiento y necesitamos energía para que esto funcione. Y finalmente la termogénesis por injuria. No nos vamos a referir a la termogénesis por injuria porque no es el tema que nos compete, pero sí una ligera mención. Si volvemos a la tasa metabólica basal o el gasto energético de reposo, yo les decía que el señor estaba quieto, estaba en quietud, y por ese estado de quietud de 24 horas tenía un consumo de 1400 a 1750 kilocalorías por día. Este mismo señor en una unidad de cuidados intensivos, con un cuadro séptico muy grave, con una falla multiorgánica, este señor está con una tasa metabólica basal que es el doble que en salud, porque la enfermedad aumenta los requerimientos energéticos. Podríamos pensar, tenemos que darle lo que consume. No, porque es un metabolismo muy complicado y requiere un tratamiento muy especial que no es el tema que nos compete. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto alimento necesita una persona? Y respondemos esto diciendo que existen nutrientes destinados por el organismo a ser convertidos en energía. Es decir, nutrientes que han sido principios y que han sido alimentos. Y que el aparato digestivo ha procesado para llevarlos al estado de nutrientes, llevarlos al metabolismo y que el metabolismo los convierta en energía, es decir, en moléculas de ATP y otras similares que son la forma de almacenamiento energético y que están disponibles para el trabajo químico y físico. Y estos nutrientes son los hidratos de carbono, las grasas y en menor proporción las proteínas. Nosotros no queremos energía de las proteínas porque entendemos que las proteínas deben cumplir un valor plástico. Son elementos constitutivos de nuestro organismo. Pensemos en proteínas y corazón, pensemos en proteínas y pulmón, pensemos en proteínas y enzimas que fabrica el hígado y productos que fabrica el hígado, proteínas constitutivas del hígado, del riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Cuidemos a las proteínas, ¿sí? Las proteínas son sustancias plásticas. Más allá de que las grasas, en un 50% de ellas van a cumplir una función plástica como membranas biológicas, etcétera, etcétera, como ya vamos a ver, el otro 50% participan con los hidratos de carbono en darnos energía para la cobertura de todo ese gasto energético necesario. Entonces vamos a tener que un nutriente oxidado va a dar energía calórica disipada,
va a dar energía almacenada en forma de ATP y otros compuestos, y finalmente en anhídrido carbónico y agua. Ahora, la oxidación humana de los nutrientes es mucho menos eficiente que su combustión completa. Yo quisiera, para los hidratos de carbono y para las grasas que van a formar parte del aporte energético, que me dieran todo su aporte energético, pero realmente hay pérdidas cuando se oxidan. Es muy distinto a la cantidad de calorías que podrían brindar en una fogata que las que van a brindarnos cuando están dentro de nosotros. Por eso decimos que la oxidación humana de nutrientes es menos eficiente que su combustión completa. Por otra parte, la transferencia energética ineficiente varía de un individuo a otro y en el mismo individuo según sus condiciones metabólicas. Por esa razón, el comportamiento metabólico frente a distintas circunstancias es distinto de un individuo a otro, más allá de que los dos tengan la misma edad, de que sean del mismo sexo, de que realicen la misma actividad, las mismas horas de sueño, etcétera, etcétera, etcétera. Es distinto. Digamos, acá está aquello de que aprovecha mucho más que el otro, ¿sí? Finalmente, la proporción de un nutriente convertida en compuestos de alta energía no es constante, no es siempre. Por lo tanto, las necesidades energéticas no son predecibles con precisión. Y es habitual que un paciente nos pregunte, ¿y cómo voy a responder este plan de alimentación? ¿Cuánto voy a aumentar o cuánto voy a bajar de peso o si voy a mantener el que tengo? La respuesta debe ser, vamos a ver en la evolución, porque no le podemos asegurar ni prometer tanto ni cantidades, ¿sí? Es así como que les decía antes, ¿sí? Es así como que les decía antes, perdónenme que reitere, que fíjense cómo es las calorías brindadas por los distintos nutrientes, las proteínas, por los distintos principios, proteínas, hidratos de carbono, lípidos o glucosa, en lo que hace a combustión completa y a combustión humana. Fíjense que en la combustión humana hay pérdidas y no es lo mismo que en su combustión completa. Y acá empiezan a aparecer datos que ustedes tienen. Porque yo les he mandado, cuando todavía teníamos la ilusión de que íbamos a poder hacer esta actividad en forma presencial, yo les había enviado el PowerPoint que ustedes tienen en su poder. Después fue puesto en el Classroom el PowerPoint, no en forma animada y no con el relato. Pero esto no merece relato porque estos son factores de incremento para la tasa metabólica basal, para el cálculo del gasto energético. Salgo del reposo y ¿qué voy poniendo? Factor de incremento. En el caso de la actividad física, si es ligera, si es moderada, si es intensa, cuánto tengo que ir sumando, ¿sí? Y acá en esta imagen empezamos a ver fórmulas para obtener el gasto energético. Y tenemos la fórmula para obtenerla por calorimetría indirecta, tenemos la fórmula para obtenerla por consumo de oxígeno, tenemos la fórmula para obteniendo la tasa metabólica basal en kilocalorías día de FAO-OM, y tenemos la fórmula por todos conocida que es la ecuación de Harris-Benedict. Claro que si estamos en consultorio y tuviéramos que utilizar alguna de estas fórmulas, nos ocuparía mucho tiempo de la consulta. Entonces, lo que hice acá fue unificarlas, ¿sí? En esta imagen, todas las formas que tenemos para el logro
de lo que es el cálculo del gasto energético, de todo lo que disponemos, veíamos todas las formas que teníamos para el cálculo del gasto energético en forma unificada. Pero en realidad todo esto lo podemos simplificar gracias al método práctico que nos deja el profesor Pedro Escudero, que es el cálculo del gasto energético por este método práctico, y que el profesor Escudero decía que el gasto metabólico basal está entre 20 a 25 kilocalorías por kilogramo por día, y acá tenemos ya puesto en forma numérica el hombre de nuestro ejemplo, que tiene estructura media, como dijimos, porque los dedos se unen en la circunferencia de la muñeca contralateral, que mide unos 70, que pesa 70 kilos, y que el gasto metabólico basal, si es de 20 a 25, estará en el rango de 1400 a 1750 kilocalorías. Si ustedes utilizan la fórmula que es la más utilizada, que es la de Harris-Benedict, y hacen los reemplazos de todos los términos que Harris y Benedict les pide, van a obtener el mismo número que van a obtener con el método práctico de Escudero. Con alguna diferencia, podrá ser 1410, 1745, pero ahí vamos a estar, y de una forma sumamente rápida y práctica, para poder terminar con una pronta prescripción dietoterápica y acompañar al paciente y a la prescripción hasta la consulta del licenciado en nutrición. Este es el señor que estaba en la cama y quieto 24 horas del día, pero resulta que ahora se levanta y camina, y lo que hace él es actividad liviana. Y la actividad liviana, porque es un empleado de oficina, porque lleva a su mujer hasta al supermercado, porque maneja su auto o viaja en medios de locomoción, porque riega las plantas, porque pasea al perro, porque trabaja en una oficina. Y eso es una actividad liviana. Para nuestro ejemplo, el señor de unos 70, con 70 kilos y estructura media, que le permitimos los 70 kilos, pero se acuerdan que en realidad por estructura media tenía que pesar 66 kilos y medio, que con los cambios de estilo de vida lo va a lograr. Él tiene un gasto metabólico basal viviendo de 2100 a 2450 calorías. Es la necesidad, es el combustible dentro del cual están contenidos los alimentos con altísimo valor biológico y vehiculización de hidratos de carbono, proteínas, grasas, vitaminas, minerales y oligoelementos, que vehiculizan esas 2100 o 2450 kilocalorías. Lo que yo quiero ahora que ustedes miren es una cosa. En reposo, en quietud, tomemos el rango mínimo. Pesa tiene un gasto metabólico, una necesidad energética de 1400 calorías, que como no se está alimentando, hace autofagia y la saca desde sus depósitos. Pero no importa, no es el caso. La necesidad de esa quietud, porque no se mueve, es de 1400 calorías. Fíjense cuánto necesita si tomo a rango mínimo 30 cuando hace su actividad, 2100. ¿Qué diferencia hay entre 1400 y 2100? Necesita nada más que 700 calorías más que le exigen los movimientos de su vida. Quiere decir que el mayor consumo energético lo tienen el organismo, el funcionamiento orgánico. Lo tiene el cerebro, el corazón, el pulmón, el riñón, el hígado, el aparato digestivo, ¿sí? Para lo demás y para el movimiento muscular yo les diría que no es tanto lo que se precisa, ¿sí? Por eso, esto es importante para cuando estemos frente a un paciente que es un obeso y le vamos a poner un plan de alimentación hipocalórico, que ese plan de alimentación hipocalórico en cuanto a calorías nunca sea inferior
a lo que es el gasto metabólico basal. Porque si fuera inferior al gasto metabólico basal, que podemos hacer el cálculo de cuánto debería ser el gasto metabólico basal por la estructura del paciente y la altura del paciente, ¿sí? Nunca debe ser menos de 1400 o 1750 kilocalorías. Y aquí lo que hago es, sé la talla, el peso está en exceso 120 kilogramos, cuánto debería pasar y por estructura lo saco, digo 70 kilos, muy bien. La alimentación de este paciente, el régimen hipocalórico que le puedo hacer bajándole las calorías para que empiece a utilizar energía de los depósitos grasos que tiene, nunca menos de 1400 a 1750 calorías. Por favor, que este concepto quede grabado en todos ustedes. Es decir, que resumiendo, los alimentos son dadores de macronutrientes, vemos la pirámide nutricional en todo su contenido cuando desmenuzamos qué tienen en su interior, minerales y carbohidratos, proteínas y grasas. Estos que están aquí adentro van a ser los responsables de brindarnos la energía química, que va a estar representada por las calorías totales o el valor calórico total. Por otra parte, estos alimentos tienen micronutrientes, tienen vitaminas y tienen oligoelementos. Todo esto está contenido dentro del alimento. Todo esto se va a juntar en el aparato digestivo, todo esto va a ser preparado y separado, va a ser absorbido, los principios inmediatos, hidratos de carbono, proteínas y grasas en el aparato digestivo separados y tratados por las enzimas que van a actuar en cada uno de ellos para llegar a instancias finales. De los carbohidratos la glucosa, de la proteína los aminoácidos di y tripéptido y de las grasas los ácidos grasos o los 2 monoglicéridos. ¿Sí? Ya nos vamos acercando un poquito más a cómo va a ser en la digestoabsorción de cada uno de los principios. Para lo cual todo esto va a ingresar, va a atravesar la vellosidad intestinal, va a formar parte de la energía química y del valor calórico total. Que si yo conozco el gasto metabólico basal del paciente, más la termogénesis, más la actividad física, lo que puedo hacer es una prescripción dietoterápica que responda al valor calórico total necesario. Bueno, y esta diapositiva, que es la última de esta primera parte, nos va a permitir integrar algunos conocimientos. Hemos visto la definición de nutrición, los tiempos de la nutrición, algunas definiciones de mucha utilidad para poder entendernos, las leyes de la alimentación, que son las que nos han permitido y que están representadas gráficamente en la pirámide nutricional y que nos han permitido establecer una determinada cantidad de energía con todo lo que hemos visto después, a partir de la alimentación y respetando la ley de la armonía, es decir, eligiendo alimentos de calidad, respetando la segunda ley de la nutrición y la ley de la armonía de la alimentación que nos pide que mantengamos una relación de proporciones entre los distintos principios inmediatos, que son los hidratos de carbono el 50 al 60%, las proteínas en gramo, kilogramo, peso día y las grasas que representen el 30% aproximadamente del total de la energía con esta distribución saludable de ácidos grasos. Nada más por ahora y muchas gracias.